vamos por partes. Y bueno, para que no sea esto tan aburrido, lo que voy a hacer es platicar la parte que tienen que tener cuidado en los problemas y dejar que ustedes lo resuelvan, obviamente. Y si hubiese alguna duda, adelante, como la que tiene ahorita Eder. Deja nada más, vemos los problemitas y me regreso al de teoría, ¿no? Que realmente es de literales, el que tu pregunta es de literales, ¿no? Pero si no mal recuerdo yo, nos habíamos quedado hasta aquí. Método de Rayleigh, ¿no? Y bueno, platicar muy breve, ya a alguno le tocará este examen. Lo que decíamos que hizo esta persona fue deliberar si realmente afecta o no afecta la cantidad de masa que despreciamos de las barras en mecánica de materiales, y definió sus dos ecuaciones: su ecuación de energía, de movimiento cinética, y su energía de frecuencia, que lo único que cambió es que él cambió el concepto de masa y le llamó masa efectiva o masa real, es decir, la masa externa o la fuerza externa, si lo quieres ver así, afectado por lo que siempre despreciamos en los cálculos. Y puse dos ejemplos de aplicación. Uno sería este, en donde tengo la masa suspendida o fuerza externa, tengo el resorte con una rigidez K, tengo un desplazamiento llamado Z en dirección de X, y tengo un desplazamiento de la espira o de apertura de espira que le llama Y o diferencial de Y. Aquí nada más cuidar lo que el autor no nos dice, ¿no? En su ecuación le va a llamar M subíndice S a la masa que siempre despreciamos del resorte. Aquí sí debemos de saber ese dato. Si yo, S, lo vamos a ver aquí en la solución que me propone el autor. Me dice que primero va a suponer que va a variar linealmente la velocidad del resorte, lo que se separan las espiras, que es Y, y la longitud del resorte. Esa relación es esto. Esto es la velocidad a la que se va a estar moviendo el resorte. Y es lo que se separaron las espiras, y L es la longitud original del resorte. Entonces hasta ahí, las espiras es cada vuelta que da. Esa es una espira, cada que da una vuelta el resorte, ¿no? De donde empieza a donde regresa a su punto de partida en otro ángulo. Esa es la espira. Cada espira, cuando se abren paralelamente todas. ¿Para qué? Todas paralelas. Supone, en realidad no. No lo hace así, pero lo supone. ¿Por qué digo que no lo hace así? Porque, como ustedes saben, tienes que cortar el resorte. O sea, generas el resorte o el embobinado y luego lo cortas. Entonces, obviamente que cuando tú lo sujetes para cargar algo, pues vas a tener diferente longitud de cada uno. O sea, es decir, cuando tú lo cortas, tienes tres fenómenos, ¿verdad? O se capó totalmente, o se desgarró, o se generó una extrusión, que es lo que aprendiste ahí en la máquina universal. Entonces quiere decir que hay un adelgazamiento en la última espira. Entonces obviamente que no se va a comportar igual que las demás vueltas. Entonces a lo que me refiero, que no es igual. Por eso dice supone que es lineal. Tú agarras un resorte a compresión, y sepáralo, y vas a ver que no se comporta igual, no se van a separar igual todas, las del centro que las de los lados. Teóricamente sí, que es lo que dice aquí, teóricamente se va a separar esto que ves aquí, esta espira se va a separar de esta lo mismo que cualquiera de ellas, y no es cierto. En realidad es diferente, ¿no? Comúnmente las del centro son, ¿por qué las del centro se separan diferente? Bueno, porque como dijimos ahí, el concepto de almacenamiento de energía, y dónde almacena la energía el resorte. Pues comúnmente la va a almacenar en el elemento que sufra menos esfuerzo cuando se generó. Entonces, como fue muy seguramente un rolado y después fue el embobinado, pues obviamente lo que menos se va a esforzar en el sistema es lo de los extremos, y lo del centro es lo que más se va a esforzar, hasta que lo cortes, obviamente. Ahí sería un adelgazamiento, o ustedes lo conocen como una teoría de falla, ¿no? Es una concentración de esfuerzos al extremo de los cortes, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema de diseño. Hablando nada más aquí de este apartado, me dice que vamos a suponer, por eso lo encerré ahí, lo más importante, él va a suponer que el resorte se mueve linealmente. X punto es velocidad. No, ni siquiera está multiplicado, está diciendo nada más que consideremos esta relación. Es una división, es una relación. Dice la velocidad por el desplazamiento entre la longitud. Si tú quieres hacer el análisis dimensional de esto, dice que hay ¿esto qué sería? Una velocidad. Porque tengo Y, que es un cambio de longitud, y L es la longitud original del resorte, pues es adimensional, y esto es velocidad. Entonces me está diciendo que se mueve linealmente en un tiempo, es una velocidad. Pero eso es una idealización, no le creas mucho.
Teóricamente él supone eso, ¿no? Se mueve linealmente, es lo que dice aquí. Hasta ahí es la primera parte. Después de eso, no sé si hasta aquí vamos bien, que se mueve linealmente el resorte y ver qué es cada variable, ¿no? Esta es velocidad, este es lo que se separan las espiras en Y y esta es la longitud original del resorte. Y dice que hay una energía cinética que es T. Dice energía cinética del sistema o del elemento. Aquí de hecho el subíndice que usa el autor es para hablarnos de la suma o de la integración de ambos, resorte masa, son los componentes que están aquí, el resorte y la masa, son ambos. Entonces aquí dice la energía cinética de ambos, o de la adición o de la suma, aquí es igual. Y recordando la definición, ya sabemos nosotros que energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Él va a tomar esa ecuación característica y la va a definir en función de un rango. La va a integrar. ¿Cuánto puede medir el resorte? Pues de 0 a L. Esos son sus límites, lo que puede medir el resorte. Y después de eso yo voy a diferenciar que dijimos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto de aquí es la velocidad lineal al cuadrado. Y esta, ¿sí vamos bien? ¿Perdón? Sí, es una velocidad que varía linealmente. Es una velocidad. Dijimos aquí, si tengo un desplazamiento, tengo una longitud, pues lo divido, son unidades adimensionales. Y esto es una variación del desplazamiento en X, es una velocidad. Varía linealmente, que es la velocidad del elemento. Entonces es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es velocidad al cuadrado. Y aquí lo que él diferencia es la masa. Siempre ponías nada más la masa y ya en la ecuación que viste en bachillerato por la segunda ley de Newton. Aquí dice no, la masa va en función de lo largo que sea el resorte. ¿Por qué? Me voy a regresar aquí. En realidad, ¿cómo sujeta el resorte a la masa y cómo sujeta el resorte al bastidor? Pues es obvio que tiene que haber desdoblado una parte de la espira y tener que haber engarzado ahí o sujetado de alguna manera. Entonces hay una variación entre lo original que medía el resorte contra la masa real que está actuando en el cuerpo del embobinado. Es decir, el objeto realmente masaría desde aquí de esta parte hasta esta parte. Lo demás que ocurre ahí no lo sabemos. No sabemos cómo lo sujetó, cómo lo engarzó. Entonces, esta persona que es Rayleigh se afanó en encontrar cuánto varía el resultado si yo sé cómo lo engarzo, si lo soldo, si lo pongo con otra argolla, lo que ustedes hicieron en el péndulo. No se acuerdan que en sólida aparecía la opción de Rayleigh y te daba una ecuación con dos variables, alfa y beta. Él lo hizo experimentalmente, a ver si lo sujeto así, ¿qué pasa? Si lo sujeto, y experimentalmente obtuvo esos valores, el coeficiente de fricción que decíamos nosotros. Entonces nada más para tratar de hilar lo que él está haciendo en su teoría. Esto que vemos nosotros aquí es la masa del resorte en función de lo largo que sea. ¿Cuál es la definición de rigidez que ustedes conocen? ¿Qué es rigidez y qué es esbeltez? Digo, porque sé que hacia allá van tus dudas, entonces tengo que regresar un poquito para ver si esto lo aclara. Cuando dices esta persona es muy rígida, ¿a qué te refieres? Que es cuadrado, que no soporta el cambio, que tiene una sección, si lo quieres ver en mecánica de materiales, es una sección homogénea que es igual en todos los es isotrópica y homogénea, ¿no? Es igual, es rígido, no tiene cambios abruptos. Y si tú dices que es esbelto, ¿qué estás diciendo? Que es delgado, pero ¿en función de qué? Si yo te digo la persona mide 1,60, si es muy alto y también mide 1,90 y tienen el mismo cinturón, no talla 38, ¿es esbelto o no es esbelto? Pues depende de lo alto, ¿no? Entonces esbeltez es una razón de proporción de la sección transversal contra lo largo, ¿sí? Entonces una persona que a lo mejor se ve muy robusta, lo haces más largo y ya lo ves esbelto, es a lo que se refiere, ¿no? Entonces esa definición lo llamo aquí a esto. Hablo de una masa del resorte. La masa del resorte, la masa efectiva o real, en función de qué está, de lo largo que es, pero aquí estás hablando de la geometría. Si yo veo el resorte, ¿dónde está la masa efectiva del resorte? Pues todas las espiras sin contar los extremos. Esa es la masa efectiva, la masa que cuenta del resorte. ¿Dónde hay más masa? Pues obviamente donde hay más espiras, donde hay más vueltas. Entonces su masa efectiva es todo esto que está aquí. Si yo calculara el centroide, creo que es obvio para nosotros entender que el sistema de la masa no necesariamente estaría en el centro, depende cómo hice el embobinado. ¿Han visto resortes que son de esta manera, como un cilindro?
Ese porque se ve constante, pero visualiza un resorte que sus espiras empiezan delgaditas y luego son más gruesas y luego se vuelven a hacer delgaditas. ¿Dónde está la masa efectiva? En el centro del resorte, no en los extremos. ¿Y en función de qué está la masa efectiva? Pues de lo largo y de las espiras. Este autor solo considera el fenómeno de esa masa efectiva, es la que está aquí. Es la masa del resorte. Lo mencioné al inicio, masa del resorte. Es la masa efectiva del resorte. Y eso va en función de lo largo que sea el resorte. Y esa es su ecuación. Resuelve la ecuación y dice que la energía cinética del sistema, es decir, de la masa que va a estar en el resorte y obviamente del elemento que esté definido como el largo del mismo, como lo sujete, es igual a un medio de la masa efectiva entre 3 por la velocidad al cuadrado. Una pregunta para ustedes: ¿en esta fórmula aparece en algún lado la masa real que está colgando ahí? Solamente está analizando él qué pasaría si considera el resorte, cosa que nunca hacemos, porque en los cálculos originales dices desprecia la masa del resorte. Me interesa la masa que está ahí colgando nada más, como en las vigas. En la viga se desprecia el peso de la viga y calcula la fuerza puntual en el centro, es lo mismo. Entonces él llegó a esta ecuación y ahora sí, esta formulita ya la habíamos visto. Frecuencia natural era, si se acuerdan, era K entre M. Lo que él hizo es decir, no nada más es la masa, esta M es esta de aquí, es la masa externa. Le tengo que agregar la energía cinética, cómo se ve afectada por la masa efectiva. Y si tú observas, él está poniendo nada más este valor. La energía cinética es una tercera parte de la masa del resorte. Esto de aquí ya no necesitas ponerlo porque es un medio de la masa por la... Esta es la velocidad, dijimos, ¿no? Velocidad al cuadrado. Porque en realidad tú tienes en el sistema, y es lo interesante de la acepción, tendrías aquí raíz cuadrada de m entre 1/3, ¿no? Un tercio. Es la raíz cuadrada de la masa y es un tercio. ¿Por qué? Porque integra, ¿no? Obviamente va a integrar en los límites y le va a quedar en función del valor de L, ¿no? Y él empieza, ok, ¿qué tal si L vale 1? Y define cuánto podría valer el límite. Lo hace unitario y obviamente le da el 3, ¿no? Yo creía que la pregunta era por este medio, ¿no? Pues obviamente ahí él sacó raíz para explicarlo. Dime. ¿A cuál? Esta ecuación él ya la tenía, ¿eh? Esta ecuación es K entre M. Lo que hizo es sustituir cuál debería de ser la masa del resorte que debo considerar. Considerando que el resorte es, como dijimos, una masa efectiva y masa en los extremos que puede ser despreciable. Entonces, él sustituyó aquí nada más la masa del resorte y esa masa del resorte la obtuvo de la energía cinética. En la energía cinética te dice que es la raíz cuadrada de la masa efectiva entre 3 por la velocidad. Es el valor que él sustituye ahí, ¿no? Y es lo que hace aquí. Es una tercera parte. ¿Cómo lo sé? Bueno, simple y sencillamente aquí dice 1/3 de ms. Es un medio de la tercera parte de la masa por la velocidad al cuadrado. Es esta ecuación. No va a tomar la ecuación y la va a sustituir. No va a poner cuánto le arrojó la energía de movimiento que está afectando la masa del resorte. Una tercera parte es lo que le arrojó. Y lo sustituye en su ecuación, que esta ya la conocemos. La de frecuencia natural, K entre M. Si no creas que de aquí sale esta fórmula. Solamente le agrega, por eso dice la frecuencia natural revisada, a esta ecuación le va a agregar la masa del resorte. Y es sencillo, realmente lo que queremos dar a entender aquí es que si tú antes no considerabas el resorte, le tienes que agregar una tercera parte más del peso, no el peso total del resorte, una tercera parte del peso del resorte, hay que sumárselo. Es como si te dijeran en tus cálculos de mecánica de materiales, no le desprecies la barra, ponle una tercera parte del peso de la barra, hay que agregarlo. Es igual, es una fórmula general ya establecida en el apartado, por eso yo lo pongo en rojo, esto es realmente lo importante. Y aquí les voy a dar un tip, bueno, lo que yo he aprendido, ¿no? Hace no mucho me tocó trabajar con el ingeniero Gustavo Mujica, es un ingeniero ya grande, cerca de 70 años, ingeniero mecánico, obviamente no egresó de aquí, egresó del TEC de Querétaro, no, él vivió en Querétaro, pero se fue becado cuando era joven, salió una beca de gobierno federal, y él se quería ir a estudiar a Osaka, Japón, y siempre hay un hablador, ¿no? Y él ganó, hizo un examen a nivel estatal y ganó. No hablaba ni inglés ni japonés, lo aprendió creo que en un mes y medio, es un geniecillo. Y se fue a Osaka a vivir, allá vivió algunos años, luego regresó, él hizo la nave de Nissan, la primera nave de Nissan, la estructura, la hizo él, la diseñó él. Entonces es un ingeniero bastante bueno. Eso ya con los años ya supe yo que era mecánico, es papá de un amigo mío.
entonces lo conozco de toda la vida. Y después supe que era mecánico, y dije, pues es mecánico. Y ya se retiró de la industria hace algunos años, que hace como unos 10 años dejó la industria, estuvo en muchas empresas aquí y empezó a dar clases. Y por eso doy el tip precisamente pensando en Eder, ¿no? Empezó a dar clases y yo decía, oiga, dije, ¿qué diferencia ve entre lo que ve allá y ve acá? ¿Cómo da la clase como ingeniero mecánico? Y él usa algo parecido al manual de fórmulas técnicas que creo que ustedes conocen. Hay uno en mecánica, chiquito, el JEC, no sé si lo conozco, me imagino que no, pero ahí en biblioteca, en ese cubo, hay un librito pequeño que dice Manual de Fórmulas Técnicas de Ingeniero Mecánico. Y vienen todas las fórmulas de todas las materias que llevaste. Bueno, en mis tiempos, como ya han ido quitando materias y poniendo, pero ahí venían todas las de estática, mecánica de materiales, termodinámica, todas ahí venían las fórmulas. Es un prontuario. Y hago el comentario por esto. Él tiene un librito que veía en Japón, en donde dice mecánica de materiales, y vienen puras fórmulas. Es un acordeón, en donde dice, a ver, vas a calcular esto, esta es la fórmula, vas a calcular esto, esta es la fórmula, puro formulario. Esa es su computadora de él. Y así calcula lo que sea. Claro, entiende todas las fórmulas y entiende eso. Y le digo, oiga, Inge, ¿y usted no ve deducciones? ¿Para qué? ¿Las sabes aplicar? Pues, ¿para qué quiero las deducciones? Entonces me hacía muy curioso porque él veía en 4 meses lo que yo antes me aventaba en 8. Y en software no saben nada de software, nada, se quedó en el olvido, en el limbo, ¿no? Estoy hablando de hace 40 años, o sea, él, su computadora es su prontuario, pero es muy capaz, él sabe mucho. Entonces a mí me sorprendió mucho eso. Dice, ¿qué diferencia ven? Que perdemos mucho tiempo, en mi opinión, perdemos mucho tiempo en centrarnos en deducciones que no vamos a usar. Donde debemos estar aplicando y viendo cuál fue el error. Que ellos lo que hacen es diseñan y ven, miden cuál fue su error y se regresan. Y tienen la humildad para decir, la regué, en esto la regué, reingeniería, y aquí no tenemos esa habilidad. Y bueno, eso me sorprendió mucho. Él de hecho buscó dar clases aquí y aquí no lo pusieron aquí en UCT. Él dio en las 2 Unitecs, en las 10 años dio clases, porque son más prácticos, entonces le hacían más caso. Pues estoy hablando de una persona que terminó su carrera allá en Japón, su último año lo terminó en Osaka, Japón, o sea, nivel buenísimo. Me tocó ver sus máquinas que hizo. Él estaba en una empresa aquí en Ciudad Industrial y en alguna ocasión yo hice una visita industrial con mis alumnos y él era el ingeniero ahí supe que se dedicaba a lo mismo, Chihuahua, y él diseñó como 3 máquinas de las que estaban ahí, todas hechizas les llaman aquí en México. O sea, quiero una máquina así, ¿quién la puede hacer? Otra máquina así, ¿quién? Yo la puedo hacer. Y así hacía las máquinas así. Y entonces me decía, nos llevamos bastante bien, y decía, tienes maestría, pero pues, es igual que lo que yo sé, o sea, no necesito tu maestría para lo que yo hago. Y me sorprendió mucho, y dije, pues realmente es cierto. Pero él te demuestra por qué. Dice, claro, yo llegué allá y no sabía nada, ¿no? Y estoy hablando de Querétaro, que es un nivel mejor que el de aquí. Hablando en mecánica su nivel de allá es mejor. Entonces dice que cuando salió, pues le sufrió, ¿no? Pero pues por hablador, todo por hablador, ¿verdad? Pues ya dije, yo voy, y ganó el concurso y toda la familia lo apoyó y todo el gobierno. Dijo, no voy a regresar y no pude, no, ahora lo hago como sea. Y obviamente lo logró muy bueno el señor. Para desgracia de él, sus hijos son licenciados, ¿no? Uno de ellos es amigo mío de toda la vida, es licenciado en ciencias políticas. Entonces, por eso se lleva muy bien conmigo, porque dice, increíble que ninguno de mis hijos fue ingeniero. No, pues obviamente pues el dolor ese, no hay con qué pagarlo, ¿no? Pero te digo, ingeniero mecánico, yo toda la vida es amigo mío desde la adolescencia. Y hasta grande ya me enteré yo que era ingeniero. Dije, ¿a poco tu papá es ingeniero? Estoy aquí batallando con esto. Me ayudara, ¿no? Alguien que realmente tiene un nivel arriba o superior que la mayoría de los que yo conozco. Y es muy bueno, pero tiene ese detalle. O sea, oiga, Inge, eso no. Así. Y es aplicación, tratar de ver la aplicación. Sí podemos meternos a las deducciones. Sí, por ahí cuando empecé a dar clases estaba traumado con muchas cosas. Y yo agarraba y a ver, vamos a decir esto. Le invertía mucho tiempo. Pero después dije, bueno, ¿y de eso qué me voy a llevar? Voy a ver 6 meses y no voy a ver nada, ni voy a aplicar nada, ¿no? Simplemente me acuerdo mucho del absorbedor de vibraciones. Yo nunca vi eso, absorbedor de vibraciones. Calcula un absorbedor de vibraciones. Eso sí vale la pena calcularlo, porque no hay en el mercado así sencillos. Y hacer tú uno tiene el chiste, ¿no? Yo sugeriría, y eso para los demás que quieran ver algo más a detalle, una asesoría externa. Y ahí sí vemos la asesoría externa. ¿Quieres ver una deducción? La vemos a detalle para no invertirle tanto tiempo. Esa es mi sugerencia. Por esto que aparece aquí, yo puedo sugerir que sea unitario, yo puedo directamente resolverlo aquí porque no vuelvo a observar en ningún lado el valor de L.
Entonces, ¿por qué lo elimina? Bueno, pues hay que integrar eso. Y después hay que sustituir y ver por qué lo sustituye así, ¿no? Pero el objetivo de aquí sería saber que en cada ecuación que tú veas que hay un resorte, no importa el tipo de resorte, al menos una tercera parte de su masa hay que agregárselo. Eso es lo que te tienes que llevar, es lo que tienes que saber, para que no te afecte en el cálculo, porque sí afecta y bastante. Si yo hago mi simulación en Solid y se me complica por la cantidad de elementos, ¿qué es lo primero que suprimes? Bueno, es que no hacen simulaciones. Lo primero que suprimes es tornillería, resortes, todos los elementos de unión los eliminas. Pero si yo hago eso en un análisis de pues ya tengo un error muy significativo. Entonces, saber dónde sí puedo eliminar, qué sí, qué no en una simulación, eso te lo da esta información. Por eso dicen que cuando vienes con buenas bases, le vas a entender a los simuladores. Si no, pues llegas, le quito el resto. ¿Qué me está dando lata? Hijo, no me deja mallar el tornillo. Quítaselo, suprimir tornillo. Y ya hace el cálculo con lo demás. Entonces ya tu cálculo, pues ya, chafe. Ya lo que realmente ocupabas no lo pusiste. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Esa es la parte que nos deja Rayleigh. Y hay un segundo análisis, dime. Si yo le quito a este sistema la masa, acá. Si le quito, es que lo que pasa es que este sistema lo ponen porque representa muchas máquinas. O sea, en realidad es pregunta típica de estudiante cuando sales, ¿y dónde veo un sistema masa resorte? Nunca lo veo. No, es que ese sistema modela muchas máquinas, que no necesariamente hay una masa, así como tal un bloquecito, ni no necesariamente es un solo resorte. Puede ser un muelle, puede ser que la masa sea el objeto que va a hacer el trabajo o el producto, y ya se comporta como un sistema masa resorte. Entonces, a lo que se refiere ahí es que hay una fuerza externa excitadora, que podría ser un asiento, poner un vehículo, el asiento, la persona que va ahí, ya es la masa que está en el chasis. Y los resortes no es un resorte, son todos los elementos que amortiguan el movimiento. Entonces, lo que se refiere ahí es esa parte, ¿no? Y no puedes despreciar la masa del objeto que hace la amortiguación. Es a lo que se refiere. Entonces, sí es muy común porque dices, ¿por qué te ponen ejemplos tipo como estos si yo salgo y nunca veo una masa resorte? Pues no, es que son máquinas. Por eso, en mi opinión, creo que falta una materia que se llama dinámica de sistemas, en donde ves cómo modelo máquinas. Y eso es muy común, te dicen, aquí están 8 tipos de máquinas. Esto se comporta como esto como esto, y esta es la ecuación matemática de cada uno, y ahí es donde ves eso que estás comentando. Y obviamente yo no lo sé todo. Yo cuando vi una materia de dinámica, vi un colega haciendo eso, dije, ¿qué estás haciendo? Estoy modelando una máquina. Dije, para eso era eso de la masa resorte. Ya entendí para qué era lo que no vi. Para eso era ese modelo, esa materia que nosotros no llevamos, los mecánicos, hasta donde yo sé. No la llevan, y es donde ves eso. Los mecatrónicos la llevan, la gente de electrónica que ve control de potencia lleva eso también. O sea, antes la lleva un electrónico, un mecatrónico, lo ven. Todos los que ven control robusto ven eso, porque para controlar algo primero debes saber qué es. Si alguien quiere controlar una máquina, primero tiene que tener el modelo matemático de la máquina, y no lo inventa ni lo deduce, busca las ecuaciones ya. A ver, ¿cuál es su ecuación esta? Vente para acá. Y lo que hace es su híbrido, su rompecabezas, es lo que hace. Pero tiene que saber a qué se parece. Y eso pues, nos toma mucho tiempo, porque también en mecanismos pues, no llevamos mucho. No llevamos, creo que mecanismos de 4 barras, la mayoría. Y nos falta ver un poquito más, ¿no? De 6 barras, ver síntesis, para poder entender un poquito eso, ¿no? Y el segundo concepto que nos da Rayleigh, que es lo que me quiero quedar con ese ejemplo, ¿qué te da él? No se alcanza a saber aquí, que te da una masa externa que sería la fuerza puntual en el centro que siempre les daban en sus ejemplos, y la M minúscula es la masa de la barra que siempre despreciábamos. L, bueno, pues obviamente es la longitud de la barra. L entre 2 es porque me indica que es una masa puntual en el centro. Este autor tomó ese ejemplo, que es el tipo, el más fácil de mecánica de materiales, y lo analizó. Al decir lo analizó, quiere decir que lo hizo experimentalmente y después dedujo las ecuaciones, pero lo hizo experimentalmente. Y él obviamente ya tenía esta formulita, ya la conocemos de mecánica de materiales, PL cúbica entre 48 veces I. Sabemos que es la carga centrada, la longitud total de la barra y el módulo y la inercia, eso ya lo conocemos nosotros. Él lo que vio es, cuando a ti te enseñan esta ecuación en mecánica de materiales, a ti se supone que te dan 2 o 3 métodos, el de la doble integral, el de superposición, no sé, para obtener cuánto hay de aquí, de este punto a este punto en línea recta, una deflexión. Y él dijo, bueno, esa deflexión será parecida a la que yo obtengo si la pieza vibra por la masa, y sería igual que la estática que calculas. Esa fue la pregunta que él se hizo.
y obviamente lo logró responder. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, su solución de él dice, la deflexión de la viga ya la conocemos, esa deflexión, ustedes se supone que esta parte ya la conocen, es la deflexión estática. Dice deflexión máxima, sabemos que va desde 0 y conforme se mueva hacia L sobre 2, la deflexión será mayor y tiene un rango, además ya sabemos que debe haber un rango, y el rango dice que es hasta 1/2 de la longitud y hasta cuando exista la barra, ¿verdad? Por eso dice hasta que la razón de proporción entre X y L sea mayor a 0, cuando exista la barra, ¿no? Es lo que dice aquí, son los límites que ustedes aprendieron en mecánica de materiales. Esta ecuación, tú la puedes ver, no sé, en el Viran-Johnston, en el Fitzgerald o donde quieras. Esta es la deflexión. Él tomó la ecuación de deflexión máxima que ya conocía y lo que él hizo fue agregarle el análisis cinemático y para ver cómo se comportará la viga, como si fuera un muelle o como si fuera un resorte, algo similar. Y la formulita ya la habíamos visto, ya sabemos que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Tomó esa ecuación y puso 1/2. ¿Cuánto puede medir la barra? No puede medir de 0 a L. Tiene que medir, la deflexión máxima no ocurre de 0 a L, porque en 0, cuando no hay barra, no hay deflexión, y cuando la barra mide su totalidad, tampoco hay deflexión, porque está detenida por el apoyo del lado derecho. Entonces la deflexión máxima es a la mitad. Entonces dice aquí, para que exista la deflexión máxima debe ser de 0 a L sobre 2. Esa es la definición que él nos da. Y después, esta razón de proporción ya la habíamos usado en el resorte. Él había puesto, si me regreso aquí, para que no haya dudas de dónde salió, ¿verdad? Él había puesto la masa del resorte entre la longitud que tenga. Esa misma razón de proporción la va a considerar en la barra, la masa y la longitud. Y todo esto que está aquí, en este apartado, todo esto que aparece aquí, yo sé que es la deflexión, ¿sí? O lo que se va a mover. Esta es la ecuación que está aquí arriba, esto que está entre corchetes, lo que se va a mover, ¿no? Entonces dijimos masa por velocidad al cuadrado. Este valor que está aquí en el sistema es la velocidad máxima que puede tener. Esta velocidad máxima es todo esto, ¿no? Es como una función en función de todo que está aquí entre paréntesis. Y esa es la ecuación que él propone. Dice, bueno, ¿qué tal si lo resuelvo con energía? Claro que no lo hizo de la noche a la mañana, son investigaciones que le llevaron años, ¿no? Y demostrarlo. Pero bueno, sustituyó la ecuación de energía cinética, resolvió su ecuación y llegó a esta solución. La energía cinética es 1/2 de 0.4 veces la masa. Aquí es importante esto, ¿qué masa es esta? Me voy a regresar aquí, es la masa que siempre despreciamos, la de la viga, no la de la fuerza, la de la viga. Todavía no agrega lo que pasa con la masa que está ahí externa, solo la interna. Así como en el otro era una tercera parte de la masa efectiva del resorte, aquí él observa que es 0.5 veces la masa, es decir, la mitad de la masa de la barra es la que yo tengo que analizar. Si yo veo, es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta es la ecuación de energía cinética, pero ¿cuánto de esa masa debo considerar? La mitad. Así como acá decía que del resorte tengo que considerar la tercera parte de la masa del resorte, en una viga, claro, en una viga apoyada en el centro, apoyada en los extremos, carga en el centro. Para cada caso hay una ecuación de estos, para cada caso. Sí, se tendría que generar la integral. Claro que ya hay un prontuario, por eso lo mencionaba el GIEC se llama, GIERK, el GIEC de mecánica, es el manual de fórmulas técnicas de mecánica. De hecho lo tenía en digital, pero como era una versión más viejita, ya no sé dónde quedó. En alguna ocasión un proveedor me lo facilitó y estaba en digital. Lo único que me gustó de la versión digital es que tenía recipientes sujetos a presión, no se me olvida, en donde tú ya ponías los datos y te calculaba la fuerza, el esfuerzo radial y el otro, el longitudinal. Los que calculas a mano en el Fitzgerald, en el otro, te los calculaba, nomás ponías los datos, tenía una calculadora. Ya debe haber uno más actual, mejor, ¿no? Donde ya lo calculan, ¿no? Pero aquí lo que me dice es que tengo que considerar la mitad de la masa de la barra. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿qué será? ¿Perdón? El GIEC es GIERK, GIEC o GIERK. O ponle manual de fórmulas técnicas de mecánica, y antes era un librito así negro,
que yo nunca lo tuve de alumno, ¿eh? Yo cuando egresé fue el segundo que me compré cuando egresé. El primero fue el Fitzgerald de mecánica de materiales, fue mi primer libro cuando egresé. Y el segundo fue ese. Y un proveedor, yo tengo libros, de tener como unos 50 o más libros. Y un proveedor me regaló el software de ese, ya años después que compré uno, me dijo, ¿quieres el de fórmulas técnicas? Ya lo tengo. No, pero el digital. Ahí te va. O sea, ¿dónde quedó? Por ahí está. Y hay otro libro muy bueno de su área que se llama el libro rojo de mecánica, que deberían de tenerlo, en mi humilde opinión. ¿Por qué? Porque es un libro que tiene todas las propiedades de los metales, las que nunca encuentras cuando te piden algo. Dame no sé, dime del 1018, 1020, 41, 40 y dame todas las características que vienen en Solid, no las encuentras, vienen en ese libro rojo. Ese también lo encuentras en digital. Algún proveedor también me lo pasó hace algunos años, te hablo unos 10 años, 11 años, pero no sé dónde quedó. Por ahí queda, como son versiones más viejitas, yo antes tenía muchos CDs, ya todo lo tengo en disco duro. Ya los CDs hay de tener como unos 100 CDs y pues ahí está. Ya no voy a buscarle y a ver cuál rescato y a ver qué corra con esta computadora. No tengo el tiempo, pero por ahí debe estar. Y yo sé que existe porque cuando lo conocí dije, esto está muy bueno. La carrera me hubiera ayudado un friego. Porque el proveedor lo maneja para propiedades específicas que le piden. Porque tú vas aquí a comprar un metal y lo único que te dan es cuánto aguanta. ¿Cuánto aguanta? Sí, pero eso no me interesa. Tú dame datos técnicos del material y ni lo saben. Es a ver, te dan la composición química. Tanto de manganeso, tanto de azul. No, dame el esfuerzo de corte, dame el de ruptura, el de cedencia. Sí, o teniendo un manual, un journal donde aparezca. Ese libro es un journal de metales. Pues por ahí debe estar, pero yo sé que existe. Por ahí lo debo tener. Digo, no tengo tiempo de ponerme a buscarlo, pero tú lo puedes googlear, se llama libro rojo. Sí, el JEG en físico lo tengo. Físico. CD, por ahí debe estar en CD. Lo tengo en CD. Tú lo buscas, se va a traer el catálogo y a ver, sirve que me lo clasifican y me dicen todo lo que hay ahí. No recuerdo, el JEG no me recuerdo qué autor es, no recuerdo qué proveedor es, pero se llama. Digo porque yo lo busqué en su tiempo en internet y así lo encontré, porque el proveedor me dio una versión y ya años después yo bajé una más nueva, se llama el libro rojo de mecánica de materiales y vienen los materiales más comunes y sus propiedades físicas, no químicas, físicas, que son las que nos interesan a nosotros, ¿no? Bueno, la intención es que ahorita me llevara a esa parte, supiera eso y ya pudiera entender, una vez que llego a esta ecuación, que es la aplicación de la energía cinética, él me sugiere 3 fórmulas más. En una dice que la masa efectiva es igual, y esto es, si te fijas lo que yo estoy diciendo, es la masa externa que tengas más la mitad de la masa de la barra. Es lo que te tienes que aprender, es lo que él propone, o sea, su masa efectiva, la externa más la mitad de lo que tenga tu barra. Como no sabemos la forma de la barra, ni sabemos el material, no podemos saberlo, pero con ese dato ya, con ese prontuario sería fácil encontrarlo. Y si quisieras saber la frecuencia natural, así como en el resorte hay una ecuación, no sé si alcanzas a observar que lo único que él modificó, esta ecuación ya la conocemos nosotros, la de frecuencia natural, y también conocemos, se supone, la fórmula de esfuerzo, que me voy a regresar tantito, que es esta, ¿verdad? Que sí se acuerdan ustedes, ¿verdad? Esta. PL sobre AE, puedo aplicar ley de Hooke y puedo obtener la fuerza y puedo despejar masa si yo quiero, que es lo que hizo, ¿no? Esto sabemos que es esfuerzo. Yo tengo aquí la fuerza, pero puedo despejar la masa, ¿no? Y él propone frecuencia natural, 48 veces el módulo por la inercia, que divide a la longitud total de la barra entre 3, que multiplica, aquí sí es total de la barra, a la masa externa más la mitad de la masa interna. Lo que yo pongo en rojo es lo que yo creo que debes de centrar tu atención para los problemas. Te toca un problema, ¿con cuál lo resuelvo? Pues con esas ecuaciones. Además entendiendo lo que está ahí y las unidades, ¿verdad?, de las que se trata. ¿Vale? Es lo que aparece. Sí, todo esto. Más la mitad de la masa de la barra. Sí, la que tú quieras obtener y la que se obtenga del caso característico del sistema, ¿no? Este es el caso más común. De hecho, en el prontuario yo recuerdo haber visto los más comunes que ves en mecánica de materiales, que es viga empotrada con carga en el extremo, viga simplemente apoyada con carga concentrada en el
centro, viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida, o las más comunes que ustedes vieron, que son como 10 casos, los más comunes, y de ellos Raleigh hizo una ecuación para cada uno de ellos. O sea, los analizó. ¿Qué hizo? Pues hizo el experimento y se puso a hacer regresión lineal en matemáticas para obtener cuánto valía, y lo demostró. ¿La qué? Ese es un dato, se obtiene es la masa real que sería la fuerza en el centro que decía, es esa. Es la que siempre desprecias, la masa real de la barra. Pásale. ¿Dudas? De aquí, inercia es esta es longitud al cubo. Es que esta I mayúscula es inercia, esta es una L minúscula. Es 48 veces el módulo de Young por la inercia entre la longitud de la barra total al cubo por la masa efectiva o la masa real más la masa de la barra, que es la efectiva, pues todo lo que está entre paréntesis es lo que aparece como masa efectiva. Hasta aquí más o menos vamos entendiendo. Sí, esa es la puntual. Claro, en la realidad no existen las masas puntuales en el centro. Existe una fuerza que es en un área y hay que concentrarla. Porque siempre te la dan como carga concentrada, pero en realidad es una masa. En este caso lo que es K es lo mismo que ¿Cuál K? K. El equivalente en el otro. ¿Qué sería en el otro el valor de K? La rigidez del otro sistema. Aquí el equivalente para mí sería el comportamiento de Young con la inercia, sería con la longitud. Esta de aquí, todo esto junto, equivale a qué tan rígida es la barra. Le equivale a la rigidez del resorte, que es el módulo, la inercia y la longitud. Dijimos que decíamos, ¿no?, que la rigidez del sistema era en función de qué tan esbelto es. Si el elemento es muy esbelto, es muy alto y delgado, pues obviamente que no es tan rígido porque va a haber deflexión. Ustedes lo ven en columnas con carga crítica. Pues aquí se refiere a eso. El EI entre L, sin importar el 48 y que lo elevas al cubo de acuerdo a cómo está acomodado, esa relación, esa razón de proporción me indica lo que tan rígido es la K. Y bueno, una vez que defino estos dos, que es lo mismo que está aquí, nomás lo estoy desplazando, ya vienen ejemplos de aplicación que obviamente no alcanzaremos a ver al día de hoy ninguno, pero mañana los veremos, que sería este caso, ¿no?, masa resorte. Y voy a aplicar las fórmulas, todas las que encerré en rojo desde el subtema 2.1 son las que vamos a aplicar. ¿Se acuerda que esa ya la habíamos puesto? Esta fórmula ya aparecía, la tiene en el subtema 2.1. Y así vamos a resolver cada uno de estos que están ahí, o a tratar de resolverlos, ¿no?, que son ya ejemplos de aplicación. Y a esa parte le vamos a dejar. ¿Cuántos faltan de hacer su práctica con el equipo de vibraciones? Decía Pepe que según él ya eran todos, le digo que no creía yo. 3 equipos. Un equipo, 2, 3 equipos. ¿Perdón? ¿Que quién falta de hacer práctica con el equipo DSP? ¿Cuántos equipos?